Cristiana Evangélica presenta Mirando la Vida, un programa que da respuestas a tus inquietudes. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros con ganas de hacer un nuevo programa, como siempre. Mirando la Vida está frente a ustedes y bueno, nuestro deseo es llegar a ustedes con un programa que, como todos los programas, lo sacamos de la palabra de Dios. Y bueno, ustedes verán que en el segundo bloque generalmente tenemos un varón cerrando el programa, pero hoy va a ser algo diferente. Tenemos una dama con nosotros. Ella es Mónica, de 6 dedos, mi nuera. Así la presento. ¿Y saben por qué les cuento esto? Porque nosotros tenemos reuniones especiales femeninas, tanto en Pividal 152, como en San Martín 19, como en La Rea. Hay muchos lugares donde hay reuniones especiales para damas, para mujeres. ¿Y de qué hablamos cuando nos reunimos? De la palabra de Dios. Como en este programa, Mónica, bienvenida al programa, nos va a hablar de la palabra de Dios, de cómo llegar a Dios a través de lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué te parece, Mónica? ¿Ya estás presentada? Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Es la primera vez que estoy, así que estoy muy nerviosa, pero bueno. Lo importante es que tenemos algo muy importante que comunicar, algo hermoso de parte de Dios que está en su palabra, y bueno, eso supera los nervios, supera todo, porque es la esperanza que Dios nos da, lo que queremos compartir con todos ustedes. Y para empezar, si te parece, vamos a la primera página de la Biblia. Perfecto. Vamos a estar conociendo un plan hermoso que Dios trazó desde el comienzo, desde el principio, y que realmente Dios sabía que este plan iba a tener un costo muy alto, pero por su gran amor, Él decidió planearlo de esta forma y no de otra. Y vemos que en el comienzo, en el Génesis, Dios crea todas las cosas, los cielos, la tierra, las plantas, los animales, y crea muy especialmente al hombre. Y lo pone en un lugar de privilegio, porque el hombre estaba en un lugar hermoso, pero que sobre todo él tenía una libertad absoluta para estar en todo momento delante de Dios. No tenía ninguna barrera que lo separara de Dios, nada que lo intimidara, nada que le impidiera comunicarse con Dios. Pero Dios, que nos ama mucho, no quiso crear máquinas, No decidió crear al hombre de la misma manera que nosotras estamos acostumbradas a manejar nuestro lavarropas, que hacemos tac, tac, tac y hace todo lo que queremos. Dios nos ha creado con voluntad, con intelecto, con inteligencia y con el poder de tomar decisiones. Así que cuando Dios lo pone a Adán en este lugar tan hermoso, le da autoridad sobre todas las cosas y solo hay una cosa que le pide que no haga. Y si lo queremos leer, vamos a ver un versículo en el capítulo 2 del libro de Génesis, donde Dios le dice en el versículo 16 y 17 estas palabras a Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era algo muy solemne, muy serio. Adán tenía toda la libertad. Solo ese detalle es en donde Dios puso a prueba las decisiones que Adán iba a tomar en adelante. Y vemos, si seguimos leyendo, que una vez que Adán recibe esta orden, luego es creada Eva, su compañera ideal, y en el capítulo 3, ellos reciben de parte de Satanás esa invitación de desafiar a Dios, y lamentablemente ellos toman una decisión que no está de acuerdo a las palabras que Dios le había dicho. Ellos desatienden el consejo de Dios, toman una decisión independiente, y esa decisión que ellos toman tiene consecuencias muy serias. ¿Por qué?
porque además de tener como consecuencia en la mujer, en cuanto al momento de tener a sus hijos, en cuanto al trabajo duro que iba a tener el hombre para poder alimentarse de la tierra, que hasta ese momento tenía todo servido, todo a su alcance. Aún más grande que esto es que Dios cumplió su promesa. Él le había dicho que si desobedecía en ese único punto, ciertamente iba a morir. Y es lo que pasa, por dos motivos. En primer lugar, ellos son sacados de ese lugar de privilegio hermoso donde Dios los había puesto, ese huerto de Edén, y automáticamente ellos pierden esa comunión, esa relación natural que tenían con Dios. Pero la otra consecuencia es que al ser sacados de ese lugar perfecto en el que hasta ese momento no había pecado, ellos también tienen de ahí en adelante la consecuencia de la muerte física, que en algún momento ya fuera de ese jardín del Edén les iba a llegar. Y lo interesante de esta historia es que esas actitudes que tuvieron Adán y Eva de decir, y bueno, a mí me parece, yo lo voy a hacer así, es mi decisión, y de no escuchar lo que Dios había dicho, de restarle importancia a la opinión de Dios y de tomar su propio camino, es muchas veces las mismas actitudes que tenemos nosotros, hoy en día. Porque a veces no conocemos mucho de la palabra de Dios, pero sí hay cosas que la tenemos bien en clara, que a Dios le agradan o no, y muchas veces somos indiferentes a la voluntad de Dios. Y esas actitudes de rebeldía, Dios las llama pecado. En su palabra, repetidas veces, aparece la palabra pecado, creando esta barrera entre el hombre y Dios, y con la misma consecuencia que tuvo en aquel momento para Adán y Eva, porque bueno, sabemos perfectamente que todos en algún momento vamos a sufrir la muerte física, pero lo que a veces no somos conscientes es que de este pecado que tenemos en nuestra naturaleza, porque es algo que ya lo traemos adentro, inmediatamente tiene la consecuencia de la muerte espiritual, porque nos separa de Dios. Así como Adán y Eva fueron sacados de ese lugar donde tenían relación perfecta con Dios, cada uno de nosotros, por nuestros propios pecados, somos separados de la presencia de Dios. Y tenemos esta barrera que, por nuestros propios méritos, nos impide llegar a Él. Ahora, Dios sabía todo esto. Dijimos que este plan Él lo trazó desde el principio y que sabía que iba a tener un costo muy alto. Y Dios, a lo largo de toda la historia en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, a través de distintas personas que fueron los profetas, vemos en libros como Deuteronomio, en Nehemías, en Crónicas, en Isaías, montones de veces, y en tantos otros, Dios continuamente está llamando a su pueblo, a personas en particular y a su pueblo en general, a volver a Él, a arrepentirse de sus pecados y a volver a tener esa relación con Él. Y el hombre es como que intentaba, pero volvía a caer. Y Dios otra vez lo llamaba. Pero llegó un momento en el que Dios decide cumplir el plan que Él había trazado. Y luego de haber enviado a muchos profetas, Él decide enviar, cuando llega el cumplimiento del tiempo de Dios, como dice Gálatas, Él envía a su Hijo, que fue su último mensajero, su mensajero más importante, aquel que iba no solamente a traer el mensaje, sino a hacerlo práctico y a hacer la parte más importante del plan. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausita, Moni? Sí, cómo no. Y después completamos con esto, porque realmente este tema es precioso y es muy, muy clarito. Así que escuchen los auspiciantes y volvemos en un ratito nada más. Continuamos en el programa y continuamos con esto que está escrito aquí en la palabra de Dios, y siempre le sugerimos que si tiene una Biblia,
la consulte, mire, lea, porque es palabra de Dios, que como es beneficio para nuestra vida, también lo puede ser para usted. Mónica, ¿continuamos? Sí, como no. Estoy tratando de ubicarme en el Evangelio de Juan, por si quieren buscarlo. Vamos a estar mirando algunos versículos ahí, porque habíamos quedado en que Dios, cuando llegó el cumplimiento del tiempo de este plan hermoso que Él pensó, desde el comienzo, desde el primer día que Él decide crear todas las cosas, Dios llega el momento de enviar a su Hijo. Y entonces el Señor Jesús viene no solamente a traer el mensaje de Dios, sino a completar y de una manera perfecta este plan de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vino para varias cosas. Vino, por ejemplo, para mostrar que Él era el Hijo de Dios con la vida sin pecado que Él vivió. Porque Él nació sin pecado, sabemos que nació de la Virgen María, y entonces Él, al haber tenido este tipo de nacimiento, no traía en su naturaleza la simiente, la semilla del pecado, que la Biblia nos explica, que se transmite a través del hombre. Por eso es que todos somos pecadores, porque todos somos hijos de nuestra mamá y de nuestro papá. La forma más sencilla de comprobar esto, y cualquier mamá me va a dar la razón, es que a nuestros niños, cuando son muy chiquititos, nadie les enseña a esconder lo que rompieron, o a decir yo no fui, claro. O a decir esa defensa yo no pegué. La mentira es algo que tenemos en nuestra naturaleza y se empieza a manifestar aún de chiquitos, ¿sí? Y la Biblia es muy clara cuando dice que no hay justo ni aun uno, en Romanos capítulo 3 versículo 10. No hay nadie, dice, que haga lo bueno. Pero el Señor Jesús, el Hijo de Dios, Él nació sin pecado y mostró con su vida que Él realmente no tenía pecado. Él jamás pecó. Entonces, Él reclamaba, si quieren leer, en el versículo capítulo 10 del libro de Juan, del Evangelio según San Juan, en el versículo 37 y 38, Él le dice a las personas que no creían que Él venía de parte de Dios, Él les dice así: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Cristo, el Hijo de Dios, tenía una comunión perfecta con su Padre y eso se reflejaba en las obras que Él hacía. Así que Él con su vida demostró que era el Hijo de Dios. Pero también vino para anunciar que solamente Él es el camino para llegar a Dios. Y este versículo tenemos también aquí nomás en Juan, pero en el capítulo 14, el versículo 6, que quizás es un poquito más conocido, y Jesús dice en este versículo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dijimos que muchas veces Dios, a través de sus profetas, sus mensajeros, había pedido al pueblo que se arrepienta y que vuelva a Él. Cristo lo que está diciendo acá es: vuelvan a Dios, pero ojo, que el único camino para volver a Dios soy yo. Es un mensaje mucho más claro y definido. Y en tercer lugar podemos decir que el Señor Jesús vino para hacer dos cosas que nosotros no podíamos hacer. Es buscar y salvar lo que se había perdido, por un lado, y también Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Y es interesante que estos versículos, estas expresiones, que las encontramos en Lucas, nos dicen que Él era el Hijo del Hombre, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y que vino a dar su vida en rescate por muchos. Y a veces decimos, ¿cómo puede ser? Si Cristo era el Hijo de Dios, ¿por qué acá dice que es el Hijo del Hombre? Y la explicación es muy sencilla. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre para poder identificarse completamente con nosotros. Él, cuando estuvo en esta tierra, tuvo frío, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, sufrió penas, tuvo alegrías, sufrió decepciones, sufrió soledad. Todo las mismas sensaciones y sentimientos que nosotros podemos tener. Entonces, Él
es el Hijo del Hombre porque Él puede identificarse completamente con nosotros porque Él se hizo hombre justamente para eso, para poder ser ese camino que nos puede acercar a Dios. ¿Y por qué entonces hablamos de este precio tan alto que Él estuvo dispuesto a pagar? Porque justamente Él vino a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. ¿Por qué necesitamos este rescate? Porque dijimos que el pecado nos sigue a la muerte. Claro, nos lleva a esta muerte espiritual que nos mantiene separados de Dios, a veces sin saberlo. Porque a veces hay gente que no es consciente de este pecado que tiene y que de la magnitud del pecado, de esta separación que provoca ante Dios. Y el Señor Jesús vino para cumplir lo que Dios había establecido, porque Dios es inmenso en su amor, pero también es inmenso en su justicia. Y desde la antigüedad, ya en el profeta Ezequiel había dicho que el alma que pecare, esa morirá. Fíjense qué importante la expresión, dice el alma que pecare. Sabemos que físicamente todos vamos a morir, pero acá está hablando de una muerte, de una separación eterna de Dios. Por eso dice, el alma que pecare, esa morirá. Y cuando el Señor viene a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Porque como cada uno de nosotros somos pecadores, lo que a nosotros nos correspondía era morir, cada uno de nosotros por nuestros propios pecados. Pero Él, que nació sin pecado, que vivió sin pecado, pudo ser el único capaz de tomar nuestro lugar y de morir en nuestro lugar y de ser nuestro Salvador y de esa manera cargar el pecado de todos nosotros, como también lo profetizó Isaías, más de 700 años antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra. Y hay un versículo que me gustaría leer que expresa esta idea de una manera muy clara, que está en 2 Corintios. Vamos a buscarlo. 2 Corintios 5:21. Bien. Es 2 Corintios entonces 5:21. Y dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a tratar de analizarlo para entender este cambio de posiciones que Dios en su perfecto plan realiza. Dice que el Señor Jesús no conoció pecado, no hizo pecado, no tenía ninguna relación el Señor Jesús con el pecado. Pero por nosotros Dios lo hizo pecado, lo trató como pecador y sufrió Él el castigo que cualquier pecador merecía, que era la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros, que sí merecíamos el castigo, en lugar de eso recibiéramos la justicia de Dios en Él. De manera que el Señor Jesús fue el único que por ser puro y santo y sin pecado, estaba en condiciones de reemplazar a cada uno de nosotros en esta muerte por nuestros pecados. Y ahora el Dios nos invita, por la fe en Cristo, a recibir esta justicia de Dios en Él. Porque el Señor Jesucristo había dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Así es. Y es increíble pensar que desde el primer día de la creación, cuando Dios le da a Adán la posibilidad de elegir, Dios sabía que el costo de esa creación, de ese primer hombre y de toda la raza humana después, iba a ser la vida de su propio hijo. Pero aún así, Dios toma esta decisión porque por amor Él desea que nos acerquemos a Él en un reconocimiento sincero hacia su persona, en un reconocimiento sincero hacia su amor y hasta hacia esa búsqueda que hace por cada uno de nosotros, al punto de enviar a su Hijo. Y para terminar,
tenemos en Primera Pedro un pasaje que justamente... ¿Sabés qué, Mónica? Sí. Cuando uno toma esta decisión tan importante de valorizar, de entender este plan de Dios maravilloso para nosotros, insignificantes criaturas, que un Dios dueño del universo se haya fijado y que esté buscándonos, es una cosa que uno lo tiene que pensar muchísimo. Pero una vez que uno toma esa decisión de decir, sí, yo me reconozco pecadora, hay un nuevo ser en nosotros, Mónica. Explícame un poquito ese cambio, por favor. El tema es así. Yo puedo creer muchas cosas. Yo puedo entender que determinadas cosas son de determinada manera, que Dios es bueno, que Dios envió a su Hijo, que Jesús murió por mí. Está todo muy, muy bien. Pero lo que Dios quiere es una decisión personal. Exactamente. Él dice, ¿crees realmente que mi hijo murió en tu lugar? Y yo le digo, sí, pero lo creo para mí y me lo apropio para mí. Y de esa manera es como que yo recibo ese perdón que Dios me está ofreciendo a través del Señor Jesús. Si no, es como que queda ahí, a la distancia, claro, y yo no me lo apropio. La manera de acercarse y reconciliarse con Dios es muy simple. Es decir, Señor, yo reconozco que soy pecador, reconozco que hiciste un plan maravilloso para rescatarme, enviando a tu Hijo, quien murió por mí en la cruz, para salvarme de estos pecados y quitar esta barrera que nos separa. Exactamente. Dios nos quiere hacer un regalo, el regalo de la salvación. Y yo siempre digo que este regalo de la salvación es como si recibiéramos un paquete con un moño arriba, pero hasta que no desatamos el moño, lo abrimos y empezamos a ver las maravillas que hay adentro, no vamos a saber, ni vamos a entender, ni lo vamos a gozar. Por eso es tan importante este mensaje que Mónica está diciendo. Y Mónica, si querés terminar, yo perdóname, te interrumpí. Este versículo está muy hermoso, es en la carta de Primera Pedro, ya hacia el final de la Biblia, en el capítulo 1, lo vamos a leer solamente, porque no creo que tengamos demasiado tiempo, pero bueno, creo que lo van a entender porque cierra perfectamente con la explicación que estuvimos dando. Vamos a leer desde el capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es un plan maravilloso. Precioso. Es un plan maravilloso y perfecto que Dios hizo para que podamos realmente y de manera personal acercarnos a Él. Y es un plan que está vigente ahora, ya. No espere hasta mañana, porque la vida nuestra no está comprada. Al terminar este programa siempre decimos que Dios es el dueño de nuestra vida, de Mónica, mío y de tantos. Él es el dueño de nuestra vida y en cualquier momento nos puede llamar a su presencia. Ojalá que entremos a la presencia de Dios habiendo aceptado este plan de salvación y yendo a Él, a Dios, por el único camino que es el Señor Jesucristo. ¿No, Moni? Exactamente. Al Señor Jesús le preguntaron, ¿qué debemos hacer para cumplir con las obras de Dios? Y el Señor Jesús contestó en Juan 6:29, la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. A veces pensamos que hay muchos caminos, pero el único camino que nos lleva a Dios, a su verdadera presencia, es el Señor Jesucristo. Será hasta nuestro próximo programa. Muchas gracias, Mónica, por esto y con tanta dulzura que ha expresado realmente lo que Dios puso en su corazón y que es la palabra de Dios. Será hasta nuestro próximo programa, si el Señor permite que lo hagamos. Dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta fue una producción de la Iglesia Cristiana Evangélica en San Martín 19, código postal 2800, Zárate.